el periodismo, la comunicación, debe ser social y debe ser un servicio para difundir información que sea socialmente relevante, para poder escuchar con atención cuáles son las realidades, los ejes fundamentales para comprender cuáles son las tensiones de la Argentina. Y por eso es que también invitamos a Ricardo Nissen. Me parece que es fundamental poder escuchar desde la Inspección General de Justicia, porque a veces son espacios que parecen lejos de la ciudadanía, pero no, tienen que ver con la vida absolutamente cotidiana. Muy buenos días, Ricardo. Cintia Otaviano te Bien, saluda. ¿cómo te va? Bien, muy bien, queriéndote escuchar y mucho, Ricardo, porque Sí, venimos de conversar con la ministra Sabina Frederick con respecto a la tarea que se viene haciendo en la lucha contra el contrabando, el crimen organizado, y desde la labor que vos realizás allí en la IGJ también hay mucho que ver, ¿no? Por la creación de estas sociedades muchas veces como pantalla. muchísimas veces, desde hace mucho tiempo, las sociedades se usan no solamente como un instrumento de concentración de capitales para ganar dividendos, sino que se utilizan para disfrazar y simular actuaciones. Por eso es el tema de que hay muchísimas sociedades extranjeras falsas, sociedades constituidas durante el gobierno anterior, en donde se constituyen en 24 horas y nadie sabe quién las integra y dónde está el domicilio, porque es ficticio. Y a través de eso la gente se disfraza de sociedades, comete todo tipo de delitos y después dificulta la acción de la justicia y de la que no particular. Ahora, Ricardo, el tema, vos mencionás al gobierno anterior, la ministra también contó con qué se encontró y creo que es muy importante reforzarlo en este periodo electoral, pero no solo con qué se encontraron y este uso de las sociedades promovido durante el gobierno Sí. anterior, sino también lo que señalabas sobre el famoso fideicomiso ciego de Macri. ¿Cuál fue la realidad? Mira, nosotros investigamos el fideicomiso ciego a raíz de que durante 5 años estuvo vigente, está vigente el Código Civil y Comercial, que establece que el fideicomiso tiene que inscribirse en un registro público, ¿no es cierto? Desde el año 2015, que se lanzó en el código, hasta el 2020, nadie hace ni nada. Y nadie escribía los fideicomisos, que sabemos también que es otra figura legal, que se presta mucho al mal uso, ¿no es cierto? Es una manera de juntar responsabilidades y disfrazar actuación. Nosotros investigamos el fideicomiso ciego porque era el más emblemático de todos, era el donde Macri había prometido a la ciudadanía, haciendo eco de las promesas electorales, que su patrimonio iba a ser administrado por terceros para evitar conflictos de intereses, y todo eso fue un blef, una mentira, una excusa que se terminó concretando por la aparición de los Panama Papers, que descubrió la intervención de Macri en la electa operación offshore, que creo que, bueno, que está tanto repudiado en el mundo y tanto daño causa a los países, ¿cierto? Y de ahí surgen una serie de negocios, y de esa investigación también surgió otra línea de negocios turbios de funcionarios macristas del gobierno anterior, en donde está todo entrelazado y siempre está de alguna manera el círculo rojo metido con negocios turbios, ¿no? Ahora, ¿y cuáles son las consecuencias? Porque lo que vos estás diciendo es muy grave, porque el presidente estructuró esos 4 años de gobierno en cuanto a su patrimonio a lo que vos referencias, que iba a ser manejado por terceros y quién lo iba a tener que ver. Hoy la realidad, 4 años después, es otra, pero debe haber consecuencias. Sí, sí, nosotros no tenemos facultades de juzgamiento, ¿no es cierto? Así que nosotros cumplimos comandando todos los presidentes de corrupción. Los presidentes de corrupción se hizo eco de la denuncia de la investigación nuestra, mandó todo al juzgado federal de Servini y de Cubría, que está investigando. Pero es notorio y clarísimo que de ahí llegaron de ese supuesto instrumento para custodiar el conflicto y para prever el conflicto de intereses, se convirtió en un instrumento de fraude donde el presidente se llevó a través de su fideicomiso la suma de 54 millones de pesos. Un instrumento de fraude directamente, decís. Directamente, él aportó, yo te cuento, Cintia, un momentito, cuando él hace el fideicomiso ciego, aporta los derechos que tenía sobre el fideicomiso Caminito y acciones en 4 compañías del mismo grupo dedicados al negocio agropecuario. Si a vos te parece que no aporta ni dinero en efectivo ni nada, si a vos te parece que esa era la oportunidad de más que en el año 2016, bueno, tendríamos mucho más a conversar. Pero eso Claro, no es entonces todo. lo que hizo... Perdón. Ah.
Decime. No, no, seguí contándome porque estaba acompañando con el razonamiento para que podamos comprender la gravedad de lo que se está diciendo. Primero dijo que había creado un fideicomiso ciego. Bueno, vos decís ciego, no existe. Después, en realidad, no fue sobre todo su patrimonio, sino sobre solo una parte. Pero una parte mínima. Él aportó acciones de 4 compañías del mismo grupo, en donde él no tenía más del 15%, ¿no es cierto? Más del 20%, como mucho el 20%. Pero en sociedades donde nunca se distribuían dividendos, donde el director renunciaba a sus honorarios, donde los accionistas declaraban que en realidad figuraban como accionistas, pero que eran que el verdadero titular era el usufructuario de las acciones, o sea, sociedades muy, muy particulares que llaman la atención, en donde Macri podía haber tenido participación original y genuina, ¿no? Después no aporta dólares, ni acciones de sociedades offshore, ni de sociedades argentinas, porque él siempre preocupado unos años antes de donar todas las acciones importantes a sus hijos. Y lo otro que hay ahí por determinar, entonces, como está señalando, es quiénes estaban en esas sociedades y cuáles eran incluso los vínculos familiares de esas relaciones patrimoniales, pero de poder. Mira, no tanto con la sociedad del fideicomiso, es un grupo Uriburu, no, lo que es importante es que las ramificaciones que salen de la investigación del fideicomiso ciego, en una de esas sociedades, no en todas, en una que se llamaba Agrofed, se creó una categoría de acciones especial que se llamaban, que son acciones preferidas. La ley de sociedades están previstas como un privilegio que tienen ciertos accionistas de cobrar dividendos tienen ellos, los dueños de acciones preferidas, y no los restantes. Bueno, esta sociedad no distribuye dividendos y en algunos momentos crean unas acciones preferidas, las acciones Macri, las suscribe Macri, y entre los años 2017 y 2020, Macri era el único que retiró dividendos. Ahora, esto es importante. ¿Cómo retiró los dividendos? No los retiró de la caja de la sociedad Agrofed, sino que los cobró a través de un endoso de un cheque que le endosó a Agrofed, y ese cheque había sido liberado por una sociedad que llamaba Latin Bio, en donde Agrofed tenía participación. Agrofed cobra el concepto de dividendos y justamente lo endosa a Macri. Esta operativa se repitió durante 3 años y le retiró 54 millones de pesos. Pero lo importante es esta sociedad Latin Bio. Y en esta sociedad Latin Bio aparece un señor, Brown Peña, primo segundo de Peña Brown, que realmente tenía una red de negocios que no se caracterizaba precisamente por la legalidad de los procedimientos y por el respeto de los derechos de los accionistas. La verdad que te escucho, Ricardo, y lo que veo es muchos recursos puestos a construir una maquinaria que en la jerga del mundo económico le dicen opacidad. Bueno, acá aparecen una serie de maniobras para ocultar lo que verdaderamente se está haciendo. Mira, por un lado sí tenés razón, tal cual, ellos tenían muy buenos abogados y las maniobras que hacían eran, ¿cómo te podría decir?, por conocedores de la ley de sociedades, y buscaban el resquicio para poder sacar plata a través de negocios ilícitos. Pero lo que llama la atención como contrapartida es que dejaron todos los dedos puestos. Por ejemplo, el secretario legal y técnico de la presidencia de Macri, el señor Pablo Crucera, llegó a ser director de las sociedades durante el periodo de la existencia de varias compañías. Brown Peña era compañero de colegio de Macri y íntimo amigo de Brown Peña, Crucera, ¿no? Sí. Y participaba en las sociedades como si nada, a pesar de estar desempeñando la función oficial. Todo esto no forma parte de los diálogos habituales que hay en los medios de comunicación y aparece entonces como un gran déficit también, porque al final la mayoría de la población termina por no enterarse. Y termina por no enterarse por 2 cosas fundamentales, y que es un tema muy técnico. A mí me cuesta mucho como explicarlo y lo puedo hacer porque tengo mucha experiencia en sociedades, tengo como 40 y pico de años de profesión de abogado y 2 gestiones como inspector general de justicia. Conozco esto, sé cómo investigar y sé cómo llegar, y esto es así como te lo comento. Pero hay mucha gente que se rasga las vestiduras, aplaude el fideicomiso ciego y no se da cuenta que el fideicomiso ciego, en vez de ser un instrumento para dar transparencia en los negocios del Estado, de los funcionarios, se convirtió en una usina de fraude. Y por último, ya lamentablemente nos quedan 5 minutos nada más, pero vos tomaste una decisión. Podemos sentarnos a las 10:30, no te hagas problema.
Ah, bueno, te agradezco mucho, porque la verdad es que Erika Sotomayor, nuestra productora, bueno, había consensuado hablar contigo hasta ahí Sí, 25, porque claro, es sábado, hay compromisos, por supuesto, pero no quería dejar de abordar el tema de paridad de género, porque tuviste resoluciones, vamos a contar entonces, para que en los directorios de las empresas hubiera paridad de género, pero finalmente la justicia, el Poder Judicial te lo impidió. porque la justicia, porque el fuero comercial es el fuero corporativo y el brazo corporativo y capitalista de todos los demás ilícitos que se cometieron fundamentalmente con Pedro Gil. La justicia comercial, o sea, haciendo las excepciones correspondientes, porque hay jueces que son muy probos, honestos, que los conozco hace mucho y que tenía bien su magistratura, es en definitiva, y como común denominador, un tribunal que tiene un espíritu ampliamente corporativo y fundamentalmente se aferran a las viejas estructuras. Ellos son absolutamente incapaces de ver que el tema de la igualdad de género es algo que se viene en el mundo y se viene con justicia. Y entonces, lo más lamentable es que una camarista mujer, haya sido la autora intelectual de un fallo que deja sin efecto, una resolución general, algo que la Cámara Comercial no puede hacer, porque la Cámara Comercial interviene exclusivamente para resolver conflictos entre particulares, y se da el lujo de derogar una resolución general, que la resolución general de prisión y justicia lo hace en base a la facultad de reglamentar la ley de sociedades. Es como si la jueza en este momento hubiese dejado sin efecto una ley, sin recurso de inconstitucionalidad. Mira, esa sala siempre estuvo en contra de la inspección de justicia, violó todas las normas procesales y todas las normas de orden público del debido proceso para sacar algo que ellos querían sacar, darle a la sociedad más recalcitrante de la derogación de la igualdad de género, que es algo que les molesta profundamente. Y te voy a preguntar por qué Julia Villanueva y Eduardo Machín son la Sí. camarista y el camarista que entiendo echaron por tierra las resoluciones de allí de IGJ. También esto lo quiero anudar con que cuando conocimos quiénes habían pagado el impuesto, en realidad me voy a corregir, por supuesto, el aporte, porque no es un impuesto, el aporte solidario a las grandes fortunas para morigerar los efectos de la pandemia. Lo que pasa es que mediáticamente se construyó como impuesto por la mirada de las corporaciones y en realidad es un aporte por única vez. Entonces, corrigiéndome, pero cuando vemos quiénes pagaron el aporte, vemos que la gran mayoría son varones. Pareciera que las mujeres no pueden tener acceso a las fortunas, o no hay mujeres ni que hayan heredado ni que hayan construido fortunas en la Argentina. Y ahora con esta decisión de la Cámara, veo que hay mucha preocupación en el ámbito comercial y empresarial porque las mujeres puedan acceder al directorio, que es el manejo de las empresas. ¿Por qué crees, Ricardo, que esto ocurre? Porque continúa el sistema machista y patriarcal que no lo quieren abandonar. Muy simple, porque odia que las mujeres se ocupen lugares de ejecutivos en las empresas. Pero vos fijate, estos son gestos. Nosotros no sabemos cuál es la realidad social argentina y no impusimos la obligatoriedad de las mujeres de igualdad de género en una sociedad responsable y limitada de tres socios que son todos varones. Si no las pusimos en las sociedades anónimas, que son las más importantes, las que cotizan en bolsa, en las sociedades civiles y las fundaciones. Por ahora, ya otro me sucederá y lo ampliará y la gente se acostumbrará a esto, pero la enorme resistencia que tenemos en base al tipo de muchas mujeres, muchísimas mujeres abogadas, que se basan en la meritocracia para acceder a los cargos, han sido realmente los principales enemigos de la lucha contra la igualdad de género. Y la última, porque ahora sí, entonces nos quedan 5 minutos, también vi que desde IGJ denunciaron por estafa a los responsables de la Fundación Chocobar hacia el propio Luis Chocobar. Cintia, es la misma gente, estamos hablando de toda la misma gente que no critica los negocios de Macri, es la misma gente que está en contra de la igualdad de género, es la misma gente que lo apoya a Chocomar, es la misma gente que también estuvo con el gobierno militar, con la dictadura militar. Sabemos de dónde viene todo esto, porque la crítica, cuando hay una actitud contraria, nadie la formula, ¿viste? Entonces, lo apoyan a Chocomar, Dicen que estuvo bien con la actitud que tuvo en el episodio que todos conocemos. Y al poco tiempo estoy constituyendo una fundación que no le inscribe. Y la inscripción de una fundación como una asociación civil no es como una inscripción de una sociedad.
Es mucho más, porque el gobierno, atento al interés público que hay, porque se dejan al bien común, la tiene que autorizar a funcionar. Acá ni siquiera habían iniciado el trámite. Eso sí, habían creado una cuenta, habían promocionado en Facebook y en Internet, y había que mandar, y a los que estaban interesados y participaban de la filosofía, tenían que mandar plata, y recaudaron más de 3 millones de pesos. Sin que la Fundación es inició su trámite ante la Inspección General de Justicia, que es la única que me da la autorización. Todo trucho, Cintia, todo absolutamente trucho. Y presidida por Chocobar, que era el titular de la cuenta. O sea, pedían plata en nombre de la fundación, pero iba a la cuenta de Chocobar. Claro, porque no podían abrir la cuenta porque no estaba, porque lo primero que le pide el banco es la inscripción y la autorización para funcionar en la Inspección de Justicia. Pero hasta tanto nosotros le hicimos dos inspecciones que nunca estuvieron presentes porque estaba en la sede, en el abogado, y nunca encontramos a nadie. Hasta ese momento estuvo presente en Internet. Después de la segunda visita ya retiraron absolutamente todo, porque sabían que estaban actuando en contra de la ley. Ahora yo pregunto, uno puede defenderlo por mil razones, por algunas razones, ¿cierto? Ahora, defender esto de recaudar plata, ahora supuestamente de proteger a los policías por su actuación en el cumplimiento del deber y hacer una fundación sin cumplir con ninguna norma y recibir plata a pesar de no tener la autorización del Estado, es realmente grave, ¿no? Ricardo, donde mirás hay algo, dijiste todo trucho. Es así, perdóname que me demore un momentito, pero desde que yo me hice cargo de la inspección del 2003 al 2005, en ese momento los problemas eran las sociedades offshore. Bueno, eso más o menos se pudo parar, es el primer país del mundo que paramos la operación en Argentina en la medida que pudimos. Macri destruyó todas las normas que habíamos dictado en favor de los offshore y en favor de los derechos de la gente. Y la restituí ni bien asumí entre marzo y junio del 2020. Vos no sabés cómo encontré la Inspección de Justicia. Sí, la gente desanimada, no controlaba nada. Venían los funcionarios de modernización que el brazo ejecutor del Poder Ejecutivo para decirle que no se opongan a ninguna sociedad ni ninguna asociación, porque eran todos que estamos disfrutando el negocio, que estamos matando y pidiendo impresiones. Con esa mentalidad recibí en el 2020 la Inspección de Justicia, con la cuarta parte de la dotación del personal, porque querían un retiro voluntario a todo el mundo. Tuvimos que reiniciar una actividad que está vigente, que es el control estatal, en el año 1000, en las sociedades anónimas, que está vigente en el año 1822. ¿Qué te parece? Y me parece que en los medios de comunicación hablamos de cualquier cosa menos de lo importante. Fundamentalmente. Ahora te das cuenta, así empecé el programa y con esto ya casi cierro este encuentro y te agradezco mucho, Ricardo. No, estoy a tu disposición, porque siempre hay temas para conversar y siempre hay cosas para comentar y lo comenta muy poca gente, lamentablemente. Claro, porque decía, ¿no? Al comienzo, si se pudieran ver fotos y videos en vez de cumpleaños del crimen organizado, de los delitos de guante blanco, la realidad tal vez sería otra. Y puede ser, Cintia. Yo creo que hay cierta gente que tiene una determinada mentalidad y una determinada ideología, que por más que demuestre ese crimen organizado, va a seguir votando lo que vota y apoyando lo que apoya, porque ahí el interés personal de juego, el interés público, el interés ideológico por un argentino mejor no existe, no está presente. Pero hay quienes lo impulsamos. ¿Por qué elegiste Como la cigarra, que es el tema que nos vamos a escuchar ahora de Mercedes Sosa? Primero porque me gusta muchísimo y me parece muy significativo, después de 4 años de haber sufrido todos los excesos del neoliberalismo, volver a estar por el cuidado de la gente. Yo participo de la opinión de Forn, cuando dice que uno es peronista porque es lo que le hace contento a la gente y le da alegría a la gente, a diferencia de otros que lo único que hace es beneficiar a la gente rica. Yo soy peronista por eso, y durante 4 años tuve que dictar mis propios libros, no me dieron cabida en la Facultad de Derecho de la UBA para dar conferencias por mi ideología, y ahora volví a la Inspección de Justicia, y estamos haciendo lo mismo que en el 2003, poniendo esquina a las sociedades offshore y a todas las maniobras abusivas, a pesar de una oposición muy cerrada que tenemos desde los promedios. Por eso me pareció que dentro de las canciones que me gustan, que son miles, a lo mejor no es la que más me gusta, pero me pareció oportuna y pero antes sí me gusta.
Me encanta y vamos a seguir cantando al sol como la cigarra. Te mando un abrazo, Ricardo, te agradezco muchísimo y nos vamos a reencontrar, por supuesto, en este Dale, que espacio o en estoy a tu otros. disposición, ¿eh? Gran abrazo. Acaban de escuchar a Ricardo Nissen. La verdad que es para escuchar una, dos, tres, 10 veces la entrevista, por la gravedad de los hechos que denuncia desde la Inspección General de la Justicia y además la persecución que vivió, lo que acaba de contar. En 4 años, por su ideología, por su pensamiento, no le daban lugar para, por ejemplo, participar de debates, para evidenciar todo esto en tiempo y forma. Pero aquí estamos, vamos a seguir cantando al sol como la cigarra.